Bienvenidos a un nuevo programa de Activados. Nos reencontramos como cada jueves. Estábamos muy ansiosos de volver a vernos. Bienvenido, Ezequiel, al programa nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias. Ya con esto de que les gustó mucho hacer el programa entre chicas, yo ya pasé a ser un invitado todas las veces, parece. Bueno, entonces tenemos dos invitados en este programa esta vez. Bueno, yo tengo muchas ganas de que empiece este bloque, pero porque hoy tenemos un invitado muy especial. Lástima que no hay bombos, cornetas detrás, porque estamos flojos, la producción no nos acompaña. Claro, sí. No, es que nos está faltando todo eso. Creo que ya necesitamos un canal más grande, sí. Empecemos a negociar. Empecemos a gestionar eso. No nos valoran. Si bien siempre pasan por Activados grandes atletas, en esta oportunidad no nos alcanza con la simple presentación. Tenemos que traer algo más. Para, bueno, contarle a la gente, no sé si querés que nos adelantemos, lo presentás vos, yo, lo hacemos entre los dos. A mí la verdad, como vos decís, es un gran atleta, es el fruto de muchos años de trabajo y de no solo lo que él logra, sino que también lo que logran sus entrenadores a la par, que son grandes entrenadores. Así que a mí me gustaría que se presente él. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, la verdad que contento de la invitación y por permitirme poder contar mi experiencia, ¿no?, dentro del deporte y tantos años. Sí, tenemos muchas cosas para preguntarte y bueno, la gente además nos escribe en activados.ok por el Instagram y nos pedían para cuándo atletismo. Dijimos, bueno, tenemos que llevar a Maxi Díaz con el especialista en salto triple, así que bueno, muchas cosas para preguntarte. Y bueno, a mí me gustaría arrancar con cómo empezó tu carrera, porque sé un poquito de tu historia y por lo que leí empezaste en otra disciplina, o sea, en 400 metros, y primero sin vallas, después con vallas y después por unas casualidades de la vida que en realidad creo que son causalidades y me lo dirás vos. Bueno, surgió esto de que no querés saltar y dijiste, bueno, como un trámite, sí, dale, probemos, y resulta que era fantástico. Sí, me pasó exactamente eso. Bueno, yo arranqué. Yo no conocía lo que era atletismo, como cualquier otro chico que quería jugar al fútbol nada más. Y me acuerdo jugaba en las inferiores de juventud. Después estuve jugando, me acuerdo, el Puma Garnica, que era un vecino. Tenía un grupo de entrenamiento, entonces me llevaba a mí, a mi hermano, un par de chicos más del barrio a jugar en el predio que está al lado del CCM. En las canchas de fútbol, bueno, nos llevaban ahí. Me acuerdo antes había una pista de BMX. De BMX. Claro. Que lo contamos en un programa anterior, sí. Sí, nosotros íbamos ahí, ya nos quedábamos jugando en la pista. Y bueno, hacíamos fútbol con él. Y me acuerdo que mi mamá hacía atletismo, que de hecho sigue haciendo. ¿Y en qué se especializa ella? No, ella está haciendo velocidad, lanzamientos. Como es más recreativo, va y compite en una prueba, en otra. Mira qué bueno. Así que sí, aparte le gusta. Y bueno, me llevó a un torneo que fue un trasandino en el 2003. ¿Que ahí vos tenías cuántos años? Yo tenía 15 años. Eras no, tenía 14, cumplía 15 ese año. Ah. Y me acuerdo cuando fui, yo no tenía idea de lo que era atletismo, no sabía que se hacía nada. Y me acuerdo que esto siempre lo cuento porque es un gran amigo mío hoy en día. Lo vi correr a Sebastián Lasquera, 400 metros, y me sorprendió mucho porque salió muy rápido y llegó como si fuese un trámite, ¿viste? Y yo dije, yo quiero correr igual. Claro. Pero quizás lo veía más como quiero correr lo mismo para después poder correr mejor en el fútbol. Y ahí fue cuando empecé. Vos seguías con el fútbol en mente. Sí, claro. Yo quería jugar. Qué lateral que voy a hacer después de esto, decía vos. Sí, tal cual. No me alcanza nadie, claro. Y bueno, dije, bueno, quiero probar esto, quiero empezar. Y ahí empecé a trabajar con Carlos Murga, me acuerdo, ese año. Y bueno, al año siguiente ya estaba entrenando con Carlos Vicentini. Y ahí fue cuando comencé a hacer, empecé 300 metros, comencé haciendo 100 porque como todo chico que conoce el atletismo la primera vez quiere ser corredor. Me mandé a correr un 100 metros y era muy lento para el 100 metros, entonces me dijeron, no, probemos otras cosas. Bueno, le digo. Y me pasaron al 300, en el 300 me iba un poquito mejor, de ahí pasé al 400 y de ahí terminé en las vallas. Que las vallas eran unas pruebas que me fascinaba. Yo quería ser
uno de los mejores, que de hecho tuve la suerte de tener el récord argentino de la categoría juvenil. Ah, mirá, o sea que si encarabas ese camino también podía ir bien. Sí, me estaba yendo bastante bien. De hecho, en el 2005 clasifiqué a mi primer sudamericano en Rosario, que se hizo, que esa es otra cosa que yo siempre le cuento a todos. Yo no conocía Rosario, fue uno de mis primeros viajes. Cuando conocí Rosario dije, me quiero venir a vivir acá. En algún momento de mi vida voy a venir a vivir acá. ¿Te había Rosario. gustado mucho ya la ciudad? Me había gustado mucho Rosario, sí. Más que nada la pista porque está en pleno centro prácticamente, tenés todo lo que es el Parque Independencia ahí a la vuelta. ¿Te imaginaste instalado entrenando por esa pista? Sí, la verdad que sí. Aparte el río, a mí me gusta mucho la pesca, entonces dije, no, tengo que venir a vivir acá y de paso ya me quedo a pescar. Y bueno, fue que venía compitiendo en algunos torneos y a partir del 2005 no clasifiqué más a un seleccionado porque no terminaba de encontrarme con las pruebas, las marcas. Además, conforme uno se hace más grande, es mayor la competencia también. Sí, mayor la competencia. Imagínate que en un periodo del 2005 al 2009 que no había clasificado ni al seleccionado y tampoco era medallista nacional, o sea, quedaba segundo, tercero, otra vez me había pasado de quedar cuarto. Entonces como que no me terminaba de acomodar en la prueba y ahí fue cuando empecé a pasar al 400, al 4 vallas, donde me empezó a ir cada vez mejor. Pero por el hecho de que yo había nacido en noviembre, me salteaba una categoría. Entonces yo cuando entraba el año siguiente ya me pasaba de categoría. Claro. Entonces, por ejemplo, este año hacían marca para Mundial de la categoría, que eran el año siguiente, y el año siguiente ya no entraba por la categoría. Estaba justo Entonces en el me medio. pasó 2 veces Claro. que había hecho marca para el Mundial el año siguiente y ya no competía. Y al año siguiente me volvió a pasar lo mismo, había clasificado y ya no entraba a la categoría. Entonces como que ahí fue buscarle la vuelta, ¿viste? Ya no me veía como con esas ganas con la que había empezado. Quería ser campeón argentino. Y fue el último año, en el 2007, cuando ya me estaba todavía viendo qué iba a hacer, que hago el récord argentino aquí en Salta en un campeonato, en un juego trasandino. Que ahí corrí todo, me hicieron correr de todo, y ahí fue cuando se empezó a sumar el salto en ese torneo, que de hecho como es un torneo por puntaje, mientras más atletas tengan en las pruebas y mientras más cerca del podio está, más puntos tiene, y en la sumatoria a lo mejor terminamos ganando. Y veníamos ya de un par de años que veníamos peleando los primeros puestos. Y entonces me acuerdo ese año me hicieron hacer 110 con vallas, la serie y la final, 400 metros la serie y la final, 400 con vallas serie y final, el salto triple, que fue la prueba que terminaste entró muerto ahí. ese. Sí, Claro, lo dio todo, pero Sí. además el salto no era algo que venías practicando, lógico. No. Me hicieron hacer un 2-3 días antes para que pruebe. Y bueno, y sumado a eso también hice la posta, la 4x100 y la 4x4. Ah, bueno. Entonces fueron 2 días. Completo. Sí, 2 días que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la tarde que terminé de competir. Y ahí te fue bien en el salto. Sí, que de hecho Carlos me dice, probemos hacer triple porque falta uno. Bueno, le digo, me meto a sumar porque justo la prueba estaba entre lo que yo había corrido el 110 y la final había una hora. Entonces me dice, en esa hora podemos hacer 1 o 2 saltos. Bueno, le digo, vamos 2 saltos para sumar. Claro. Entonces hice un salto y con ese salto pasé a ganar la prueba. Y me dice, no, hace uno más. Bueno, le digo, hago uno más. Entonces hago uno más. Y imagínate, yo la primera vez que había saltado, salté 13.10. Y esa era mi segunda vez, había saltado 13.80. Tranqui. Y me dice, hace uno más y listo. Bueno, hago uno más y salté 14.10. Bueno, y si Entonces, le pedían capaz uno más, no sé Claro, cuánto entonces, terminaba. bueno, listo, ya me dice, no, listo, no saltemos más por la final. Entonces, bueno, fui a correr la final, ahí en la final me fue muy bien, hice récord argentino. Y yo Y salí de ahí y jugué un fulbito con los vagos. que Claro, estaban- clavé 5 goles. Y jugamos un polvito en Central Norte el último día, que era el domingo. Así que estábamos todos cansados, ¿verdad? Pero bueno, son las amistades que te quedan después de años, ¿no? Porque los chicos con los que yo hacía mi último trasandino, yo los conocía de hace 4 años atrás, que nos veíamos todos los años en los trasandinos, en distintos lugares. Entonces fue ahí el 2008 en el que yo entrenando me empecé a lesionar. No tenía torneos internacionales como para decir, quiero competir, porque se me había acabado el trasandino y no tenía otro objetivo, digamos, Claro. no tenía otra meta, porque
yo le quería apuntar a un sudamericano, pero en el sudamericano era como el tercero mejor en el país en la prueba que yo quería y solo clasifican 2. Entonces como que era siempre tratar de pelear la medalla o el lugar, entonces como que ahí me empecé a desmotivar. Y ahí fue cuando aparece el Puma Garnica otra vez que me dice que necesitamos un defensor. Estaba esperando Claro, que pasara algo para ver si se arrepentía del atletismo. Me dice, necesitamos un defensor, porque estamos armando el plantel nuevo, él había vuelto a Juventud, a la inferior, y me dice, vení, sumate con nosotros. Entonces como que yo estaba ahí y dije, bueno, voy, prueba. Probé un Que partido. entre paréntesis, ¿sos hincha del Santo? Juventud, sí, con sí. razón, claro. Y le digo, bueno, dale. Entonces fue un partido y me dice, bueno, necesitamos un defensor que sea alto, que corra. Bueno, le digo, juego. Entonces me fue bien en esa práctica y me dicen, venite en 2 días otra vez. Entonces yo fui de nuevo. Puma ya estaba con el contrato Claro, ahí para otra ficharte. vez, y le digo, bueno, dale, juguemos. Y no sé qué problema, o no sé bien cómo es el tema de los tiempos para fichar jugadores. Claro, qué sí, sé yo. sí. Entonces como que no entraba tampoco en el tiempo ese y me dice, bueno, voy igual a seguir viniendo porque en algún momento cuando puedas... Sí, Claro, hay ventanas. Sí, Claro, sí, de que fichaje. podemos... Bueno, le digo, a todo esto, yo como que iba y venía con el atletismo y venía y me dice Carlos, che, hice problema con el salto triple nuevo, ya había pasado como un año que yo no hacía. Le digo, bueno, dale, le digo, probemos. Y justo se venía el nacional de la categoría y fui a competir y gané el nacional. Entonces había saltado 14.80, después de un año de no haber saltado. Y venías Entonces, del 14.10. Del 14.10 del Claro. 2017, entonces me dice, che, ¿y si le apuntamos al Claro, al era triple? una muy grande señal de Sí, por porque acá. imagínate, yo no había sido nunca campeón argentino hasta el 2008, que fui campeón argentino en triple, que era una prueba que no me terminaba de convencer porque yo quería ser ballista. Claro. Así que me dice, no, bueno, arranquemos, probemos, esto ya era octubre, probemos un par de meses. No aparecía una carita del Puma por ahí en un No, costado, ya no, estaba atento, pero... y- Te miraba por el portón del legado Güemes así. De hecho, siempre que lo cruzo me dice, vos tendrías que haber sido defensor. Capaz que ahora salís de sí, por acá le por mando, la le mando. puerta Este es el Puma, ¿no? Me está buscando. Y no, y vos sabés que me dice Carlos, bueno, empecemos, hacemos una pretemporada y vemos cómo nos va el año siguiente. Bueno, le digo, yo como que iba 2, 3 veces por semana, pero ya no estaba tan convencido de seguir con atletismo. Y me acuerdo febrero del 2009, primer torneo, salto 15.30, mi mejor marca, me dice, bueno, con eso a lo mejor clasificamos el sudamericano adulto y yo sabés que chocho porque digo, bueno, tengo una chance por fin de volver al seleccionado. Y voy a competir en mi nacional y hago récord argentino de mi categoría, de la sub-23, y me dicen, bueno, listo, te llevamos al sudamericano de mayores. Entonces, bueno, yo y los nervios que tenía, porque viajaba con todos grandes, era mi primer año sub-23, que él lo conocía a Germán Cheravilio, a todos los que ya habían ido a algún mundial y demás. Entonces Claro. era un grupo reducido, pero eran todos pro en ese entonces. Claro. ¿viste? Entonces yo los veía así, decía, estoy como de entre los lejos, mejores, ay, claro, estoy sí. entre grandes. Y se dio que en ese sudamericano yo quedo cuarto, pero después cuando se hace el tema del doping, el tercero le había dado doping, entonces paso a quedar yo tercero. Oh, espectacular. Entonces, claro, entonces arranqué así, me dicen 2 meses después, che, quedamos tercero, bueno, nunca me mandaron la medalla, pero quedó... Pero quedó el como registro. El registro. A vos, Sí. la medalla. Devuelvo la medalla. Sí, sí, nosotros, viste que los doping a veces demoran mucho, Sí, hasta sí. meses demoran y dependiendo, porque eso paga cada federación para que tenga la velocidad, si a veces se paga poco, Claro, depende, demora dentro de más un tiempo. año, demora un poco. Claro. Sí. Seguro. Y me acuerdo que bueno, fue el primer roce internacional que tenía, 2 meses después de enterarme que había sido medallista, entonces como que me motivó mucho más y ese mismo año fue que dije, bueno, ya está, ahora sí le empiezo a meter y en el nacional, me acuerdo del nacional de mayores, fui y lo gané. Estaba Que ahí súper- fue que estableciste el nuevo récord Sí. después de 80 años. No, ese fue el 2011. Ah, el siguiente. Claro, esto fue 2009 y Ah. en ese 2009 yo voy a competir a Rosario y mi mejor marca había sido 15.50. Y en la Copa de Clubes que se hacía en Rosario terminé saltando 16.30. Entonces ahí aparte de... creo 16.35 había saltado, creo, si no me equivoco, porque el récord anterior era 16.30.
Entonces, que era un récord que tenía 28 años. Ese, Sí, claro. tenía 28 años. Entonces, hice 4 saltos también. En el primero hice un 15.60, récord sub-23 de la categoría. Después volví a saltar. Había sido un nulo muy bueno. Hago el tercer salto, 15.90, otra vez récord. Y después el último salto que hice fue 16.43 fue. 16.43, sí. Ayer, junto, charlando con otras personas del deporte por una ley que se está promocionando, para que se den una idea, la magnitud de lo que significa Maxi como atleta, deportista para nuestra provincia, es de los pocos, si no es el único, que hoy por hoy hace alto rendimiento en Salta. No hay otros deportistas que tengamos conocimientos, deportistas salteños que hacen alto rendimiento, aclaro, hay un montón, Sí. pero que en Salta lo haga, es Maxi, creemos que es el único. Eso habla de Un montón. de un montón de cosas. Sí, entre tantos otros logros, ¿no? Que yo me había traído una hoja así que no leí todavía para la gente que por ahí no está habituada al atletismo y que no conoce en profundidad y que por ahí sí, nosotros sabemos, pero para un montón que no. Pero esto que contábamos recién, que hacía 80 años en el país no se establecía un nuevo récord, lo hizo Maxi. Y bueno, en el 2011, como Claro, decías. 2011. Y bueno, para la historia del país es algo gigante. Y además, bueno, estas 13 veces que en tu campaña conseguiste el título, Sí. En Mar del Plata, En Mar del bueno, Plata, sí. eso también habla de un montón de cosas que, bueno, si nos ponemos a nombrar tenemos que sacar la hoja Cae realmente el larga. papiro así. Sí, sí. Porque además, vos hablas con Maxi, parece Que no. con que todo no. lo que te cuenta, sí tiene 73 años. Claro. ¿Cómo? No entiendo, digamos. ¿Cómo hizo para lograr tantas cosas tan O sea, jóvenes? jugó al fútbol en juventud, fue al atletismo, volvió al fútbol, volvió al atletismo, campeón argentino. Entonces, vos Sudamericano. empezás a sacar Sí, cuenta. Sí. Es Sí, sí, a increíble. veces, bueno, eso es lo que siempre hablo con Carlos y con un gran amigo mío, Néstor Madrid, que él fue atleta también, de seleccionado, que creo que uno mientras se mantiene en vigencia y se mantiene activo haciendo lo que le gusta, como que no se da cuenta de todo lo que logra, porque lo vivís día a día, digamos. Entonces ellos siempre me dicen, no, vos no sos consciente de las cosas que lograste o seguís logrando, porque todavía lo seguís haciendo, pero en el momento de cuando ya no lo puedas hacer o ya le pongas un fin a tu carrera deportiva, Capaz que ahí recién cae una dice, ficha, ¿no? seguramente te va a pasar porque, por ejemplo, Néstor, que fue atleta, él me cuenta, dice, yo lo hacía con tanta pasión y lo hacía el día a día, que por ahí no te das cuenta de lo que generás o lo que lograste, hasta que te sentás y decir, bueno, a ver, ¿qué hice estos últimos 20 años de mi carrera deportiva? Claro. ¿Qué es lo que logré? Claro, una locura. Sí, sí. Actualmente 36 años. 36. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, y también es muy destacable que yo no tengo idea de cuánto sería el tope de edad para un deporte de alto rendimiento y que tiene impactos y que produce lesiones por las caídas sí. y demás. ¿Hasta qué edad? Es como que suele haber como un tope ahí, pero vos te mantenés espectacular, Sí, con lo cual... nosotros, creo que una de las claves es el trabajo de kinesiología, el trabajo de saber cuándo decir, bueno, listo, hoy no estoy en condiciones de competir, no compito. Porque El descanso también, me imagino. Sí, la suplementación, es una inversión. El deporte en Argentina, sobre todo este deporte que es de amateur, porque sigue siendo amateur, es una inversión constante, que es lo que yo hablo con los chicos. O sea, uno puede entrenar todos los días y sentir que mejora, pero realmente mejorás cuando tenés una competencia. O sea, vos podés, que es lo que le pasa a muchos chicos, trabajan o entrenan 7 meses para competir en un solo torneo y quizás en ese torneo no te va bien, después no tenés otro torneo. Lo que hace difícil de vivir en Salta es justamente tener competencia regular. Sí, tal cual. Y otra cosa más, la infraestructura en este caso también es un factor condicionante, porque sí. bueno, para tener ese nivel que vos tenés, que es un nivel internacional, y mantenerlo y entrenas acá en Salta, Sí, entreno acá en Salta. bueno, también tendría que haber una infraestructura a favor para que sigas creciendo. Sí, sería lo ideal, pero bueno, con los años uno se va adaptando a lo que tiene y va buscando las mejores formas para poder entrenar. Por ahí nosotros decimos,
Bueno, no tenemos un muy buen cajón de arena, porque es una arena de río que se seca y se compacta. Cuando llueve mucho no absorbe tanta cantidad de agua, entonces se inunda. Pero por ahí después me pongo a hablar con amigos que son de Brasil, que tienen un equipo fantástico, que las becas son mucho más altas que nosotros y muchos de ellos laburan con menos de lo que tenemos nosotros. Claro. Entonces como que te da decir, bueno, si esto me pasa a mí, seguramente a los mejores también le pasa. Y o sea, estoy mal, pero no tan mal. Claro, sí, y en Sudamérica pasa. Claro. En Sudamérica pasa, me ha tocado ir a competir dentro de toda la corredera que utilizamos nosotros para entrenar. Para mí una de las mejores del país, se mantiene muy bien, está muy bien hecha. Y lo utilizamos bien y sirve para muchos torneos. El problema es, bueno, la pista en general, que ya está muy desgastada. Pero me ha tocado ir a competir a lugares donde están los mejores de Brasil, que las pistas están todas rotas. Entonces vos agarré y decís, bueno, no es que la limitación o la falta de apoyo en el deporte lo tengo yo, sino también lo tiene el mejor del mundo, o uno de los mejores del mundo. Entonces como que de ahí decís, bueno, la adversidad va para todos. Claro. Sí, estamos todos en la misma balanza, entonces... Y es por ahí algo que se destaca mucho del deportista argentino, que como nos formamos en un contexto de adversidad total, por ahí cuando vamos afuera y tenemos así un poquito de más, hacemos maravillas. Sí, tal cual. Y quizá el esfuerzo también es más grande porque sabemos hacemos, dice, claro. Escuchalo. Ya entra en el nivel de atleta de porque más. nosotros, así... No, pero sí, yo también corrí hace mucho tiempo, tengo una medalla. Porque nosotros los deportistas... Claro. Pero viste que eso en la vida en general, así uno, las cosas que acá no las tiene, después cuando va a alguna otra parte afuera y las ve y las disfruta de otra forma, ¿viste? O sí, las valora mejor, sí. Claro. Tal cual. Sí. Tal cual. Así que, no, creo que hoy el factor importante es ese de tener presente de que si hay algo que te hace falta, tenés que reforzar en otra parte que vos sientas que sos bueno, digamos. Claro. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que yo no era tan bueno como velocista, entonces le apuntamos más la fuerza, porque teníamos el gimnasio, en la Secretaría de Deporte para trabajar, habían buenos kilos, entonces, bueno, hay cosas que no podemos trabajar, vamos a trabajar en esto, nos pongamos fuerte en esto. O hay cosas que no tenemos acá, listo, trabajemos acá. O me acuerdo de las tablas que tenemos nosotros para picar cuando yo empecé a saltar. Tienen que ser una tabla de un material que no sea ni muy blando ni muy grueso, ni muy duro, porque como las zapatillas tienen clavos, se tiene que aferrar a la tabla. Claro. Y me acuerdo que nosotros teníamos una de la pista vieja que era de pino. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo se empezó a podrir y la cambiaron. Entonces, cuando cambiaron, pusieron otra de pino que duró 3 meses más. Y dijeron, no vamos a gastar más en otra de pino, metamos un quebracho. Claro. Y además, capaz que la de pino era la ex cama de Freddy. Y viste así la historia del atletismo. Sí, claro. Y metieron el quebracho. Entonces, imagínate, vos ibas corriendo, pisabas en la tabla y se te iban los pies para cualquier lado. Ajá. Te terminabas doliendo los dedos del golpe que recibí en el quebracho porque era imposible pegarle como pegar al cemento prácticamente para saltar. Claro. Entonces, bueno, fueron esas cosas que cada vez que viajábamos a Buenos Aires a algún torneo disfrutábamos las tablas porque decía, era un lujo total, claro. Sí. Bueno, Maxi, así como se cuidan todos estos detalles, también a nivel psicológico, ¿tenés un apoyo, un coach, un psicólogo o algo? Sí, porque la parte mental es clave también. Sí, es lo más importante. Es la parte más importante del deportista y para la vida en general, ¿no? Pero una de las cosas que me ha pasado cuando pegué ese salto de calidad, que fue del 2009 en adelante, tener mucha presión, porque imagínate yo de estar intentando competir o ser campeón nacional, pasar a ser campeón sudamericano, a un primer mundial, estar entre los 4 mejores en un panamericano. Y en el Panamericano, me acuerdo, nos peleábamos la medalla con 2 subcampeones mundiales. Entonces como que fue muy abrumador todo eso y a su vez me produjo muchos nervios, mucha ansiedad. Yo de por sí ya era muy ansioso. Que obviamente te incide a la hora de saltar, porque saltas con otra presión. Exactamente, sí. O de hecho también el cuerpo reacciona a lo que uno tiene en la cabeza y me ha pasado en momentos que
era tanta la presión que sentía que era como algo de vida o muerte la competencia. Entonces el cuerpo se empieza como a proteger y entonces te empezás a contracturar, te empezás a... Che, me duele acá, che, me duele acá. Son los mecanismos de defensa del Los cuerpo. mecanismos, Claro. sí, tu cabeza te empieza a decir, che, no salté, no estás para competir. Y vos peleas contra eso, ¿viste? Si no, yo vine acá, quiero competir, no tengo que hacer lo mejor. Y tu cabeza tirándote abajo, no, que no compitas, no estás bien. Pero es el autosabotaje que uno comete muchas veces y que le ha pasado a los mejores y que le sigue pasando a los mejores del mundo. De hecho, pasa que en los entrenamientos por ahí hacen saltos espectaculares que después en la competencia Sí. no, y son distancias que, pues sí, pero si yo puedo hacerlo, Claro, pero después vas a la exactamente. competencia Sí, sí, y sí. pasan un montón de cosas. Bueno, Usain Bolt lo definía que en el momento que decía yo entreno 4 años para disfrutar 10 segundos. Si en esos 4 años, o menos 10 segundos, si en esos 4 años lo disfruto más, o esos 4 años lo disfruto más que esos 10 segundos, es porque algo malo estoy haciendo. Claro. Entonces él decía que muchas veces todo el trabajo de atrás se tiene que disfrutar, lo tenés que sentir como que es el trabajo que te va a llegar para que esos 10 segundos sean lo mejor de tu vida, que sea el mejor momento de tu vida. Y muchas veces eso no pasa y nos pasa todo, y sobre todo con el tema de que vos decías, el tema de que Salta, estamos muy lejos de Muy todo. alejados, claro. Entonces nos pasa eso también, que tenemos un torneo en Buenos Aires y que es el nacional y se acabó el año. Entonces decís, entrené 8 meses para el torneo y quizás en pleno viaje o no tuviste para costear el avión y tuviste que ir en colectivo, que no pasó muchos años que hemos viajado. Yo de mis 20 años que llevo entrenando, creo que un poquito más de la mitad fueron en colectivo. Era viajar un miércoles a la noche, llegar un jueves a la tarde. Totalmente cansado, ni Entonces, hablar. sí, a buscar el tema de dormir. El viernes ya hacer la activación, competir sábado y el domingo pegar la vuelta. Claro. Durísimo. Todo así relámpago, muy Entonces, sí, Claro. forzado. Y muchas veces nos ha pasado de que competíamos 2 fines de semana seguidos y nos teníamos que pegar la vuelta. Entonces, pegar la vuelta, estás 2 días aquí y volví a salir otra Claro. vez. No, claro. Entonces, Es duro. es duro, sí. Y a medida que uno va creciendo y se va adaptando o va mejorando, mejor dicho, en lo deportivo y le van saliendo mejores torneos y más resultados, es cuando más presión tenés. Claro. Porque decís, bueno, ya estuve acá, ahora quiero estar allá, ahora tengo que estar allá. Y a veces el deseo de uno se convierte, o sea, el deseo de los demás se convierte en el deseo de uno, ¿no? Porque tu entrenador quiere que vos saltes más, tu familia que quiere, tus amigos, todo, y vos decís, no, sí, tengo que saltar más. Claro. Y por ahí eso terminás Sí. haciendo cosas que realmente a lo mejor vos no las buscabas de entrada, pero todo tu ambiente te empuja y vos terminás tratando de hacerlo mejor. Y cuando eso que vos querías que sea lo mejor no sale, después te viene la sensación de culpa esa que nos pasa a todos, que decís, ¿cómo les digo que no lo puede hacer? Claro. Claro. ¿Cuál es tu próximo objetivo, el más inmediato? Y por ahora están los Juegos Deportivos Argentinos, los JADAR, en Rosario, que sería como mi nacional, que no pude competir por una lesión. Pero bueno, calculo que hay un torneo que son los Challenger, que anteriormente eran los Grand Prix, que hay uno en Bolivia. Así que bueno, voy a tratar de buscar ahí, antes de ese torneo, que suelen ir muchos saltadores sudamericanos, tratar de competir ahí o tratar de competir acá en Salta para ir ahí. Y bueno, ahora como hablaba con mi entrenador, ahora es paciencia nomás. Claro. Porque los torneos más importantes era el nacional y el sudamericano, que yo ya estaba en el equipo y que quería competir ahí, y más porque tenía esa sensación de decir, bueno, estoy en mi casa, ¿viste? Claro. Estoy en Argentina, compito en Argentina con el público visitante. Y eso muchas veces te motiva que se hagan mejor los resultados. Que si no tengo mal también el dato, tu mayor salto se dio acá en Salta. Sí, en Salta, sí. Claro, y no por nada, creo. No, y bueno, me pasó. Esto fue el año pasado que estaba buscando la clasificación en los Juegos. Que habíamos competido todos los fines de semana, porque veníamos compitiendo todos los fines de semana tratando de avanzar más en el ranking. Que yo había terminado el año anterior en el 120, creo, y llegué al 38, que no me alcanzó. Me faltaron 2 fines de semana más o 2 competencias más para poder entrar. Pero bueno, son esas cosas que hicimos todo lo que se pudo. Y justamente ese torneo fue... Yo viajaba a Colombia a competir. Ese mismo día que yo viajaba, me entero de que habían anotado mal mi número de teléfono
en la aerolínea, entonces cuando me llaman un día antes, intentaban comunicarse conmigo que se había suspendido el vuelo. Entonces yo caí el día a viajar, cuando ya tenía que ir a Buenos Aires y ese mismo día viajaba, me dice, no, tu vuelo se suspendió, viajás mañana. Le digo, no, pero no puedo viajar mañana porque yo mañana compito. Me dice, no, pero tenés que viajar. Me dice, no. Me dice, bueno, si no, te lo podemos pasar para otra. No, le digo, yo tengo que viajar. Le digo, no hay nada para hoy. Me dice, no, imposible, tenés que viajar mañana. Entonces digo, bueno, ya está, viajo. Y bueno, cuestiones que llego a Buenos Aires, se retrasa el vuelo, viajo a Colombia, llego a Colombia, se retrasa la organización, o sea, creo que son 3 horas menos de allá o 2 horas menos. Bueno, se retrasa la gente que me tenía que buscar, me busca 2 horas más y ya eran como las 2 de la mañana de allá. Y acá creo que eran las 4 de la mañana, algo así. Bueno, cuestiones que yo tenía que competir el otro día al mediodía. Entonces hasta que me llevan al hotel, pasó 1 hora porque había mucho tráfico. Descansar un poco. Claro. Bueno, resulta que cuando llego al hotel, los chicos que de otras delegaciones habían cambiado de habitación. Entonces la cama que me correspondía a mí en la habitación ya no estaba disponible, entonces tuvieron que ir a despertar. El peor viaje de tu vida, en serio. Tuvieron que ir a despertar lo que estaba en la habitación para que él baje, para poder decir, no, qué habitación tenía yo. Bueno, hasta que me acomodé 1 hora y media más porque no me podían poner en otra habitación. Bueno, llegué, los desperté a todos, los que estaban ahí. Si yo me acuesto tarde, todos se acuestan tarde. Con una olla así, si no duermo yo. Ahí, claro. Así que encima no había cenado, así que dije, bueno, ya llego, me acuesto. Y eran como las 3 de la mañana de allá. Entonces me acuesto. Al frente de nosotros tenemos un recinto que es un mercado gigante donde hacen todo tipo de eventos, así como si fuese el centro de convención. Y esa noche hubo fiesta electrónica. Bueno, para completar. Teníamos el edificio pegado. Decime toda por la favor noche. que esta historia tiene final No, feliz. nada. Me Imposible. puse los auriculares y a dormir, ¿viste? Y a las 7 de la mañana ya se levantaron los otros chicos porque competían más temprano y bueno, me tuve que levantar, debo haber dormido bien, o dormitar, mejor dicho, esas 3 horas hasta que se levantaron todos. Bueno, ahí a desayunar, todo. Llegamos a competir, se demora la prueba. Se demora la prueba, 1 hora, empieza a llover, no había techo porque estábamos al aire libre, no habían puesto un gazebo. Entonces, bueno, ya estábamos todos mojados y dicen, che, larguemos la prueba. Bueno, vamos a largar la prueba y se les ocurre implementar un nuevo sistema de medición que ellos no lo tenían, que lo pusieron ahí, que es una triangulación. Entonces ya no tenés el juez que estira la cinta, sino hay un pincho, lo marcan en la caída, te triangula con uno que está en la tabla y en la computadora, entonces de ahí te dicen la marca. Cada salto que hacían eran 20 minutos y cada vez llovía más fuerte, éramos 3. Ay, durísimo. Éramos 3, hice un salto y me sentía muy cansado, muy mal, dije, no compite más. Entonces ya rehusé los demás saltos porque no estaba en condiciones y dije, Claro. no me voy a poner a saltar porque Te puedes me lesionar. puedo lesionar, estaba muy cansado. Así que bueno, con toda la amargura porque había sido un viaje terrible hasta allá llegar para competir porque encima había altura, ya quería Pero mirá todas las aprovecharla. cosas que pueden pasar en el camino de un deportista, que no Sí. solo vos te podés haber preparado un montonazo y estar re óptimo, pero si todo esto no sale como uno espera, No, sí, tal te cual. incide. Sí. Y que de hecho esa demora ya me había pasado en un torneo que había sido 2 años antes. Salta uno de los chicos, le dan nulo el salto y cuando me toca saltar a mí, el entrenador empieza que no fue nulo. Bueno, estuve 20 minutos ahí parado esperando que me llamen para saltar. Claro. Entonces la motivación que yo tenía en el minuto 0 para competir Ya no es igual. ya no es igual, entonces Te enfriás. mantener ese nivel anímico para volver a saltar explosivo y todo eso. Mirá Y si bueno, será importante mirá, la cabeza. Sí, ¿no? sí. Lo es todo. Entonces por ahí pasa que me ha pasado en mis primeros torneos que yo iba con muy buena expectativa, que también la expectativa es algo que hay que manejarlo con pinzas. Iba con condiciones para competir, las mejores, y había uno que yo no lo había tenido en cuenta, saltó un poco más y me anuló. Claro. Me anuló porque yo decía, no, ¿quién es este? Yo no lo tenía Claro. en mente. Claro, ¿viste? no estaba en los Entonces, planes. No estaba en los ¿Y planes. este de dónde salió? Claro, sí. Y después a partir de ahí empezás a trabajar la visualización de todo lo que puedo hacer. Claro. Que yo le digo a los chicos,
una de las herramientas principales es la visualización, pero no la visualización en la que vos sentís que te va a ir muy bien, sino en la que sentís que te puede llegar a pasar algo que vos no esperabas, porque le das la oportunidad a tu cabeza que resuelva. Claro, y te vas a sobreponer. Claro, entonces decir, bueno, a ver, si tenés 3 saltos y en esos 3 saltos tenés que clasificar la final y metiste los 2 primeros nulos, pero en tu cabeza estaba que vos pasaste en el primer salto. Digo, ¿cómo resuelve eso si tu cabeza ya no le diste herramientas para que resuelva? Claro, ya estaba en otra cosa creyendo Claro. que ya iba al siguiente nivel. Sí, Entonces, sí, entonces a partir de ahí visualizar todas las cosas buenas y todas las cosas malas que te puedan pasar porque son cosas reales que pueden llegar a pasar en como en la vida competencia. misma, Como en ¿no? la vida Porque misma, uno por ahí sí. dice, sí, está bueno ser optimistas, pero también Sí, ser realistas. Claro, sí. Porque las posibilidades malas no es que uno sea negativo, No, sino no que están, existen. sí, sí. Y bueno, forman parte. Realmente es muy interesante. Podemos estar horas charlando. Sí, lo con queremos Maxi. volver a invitar. Nuestro programa es muy cortito, eso también tenemos que gestionar, que sea más largo. Claro. para poder charlar Tenemos largo y que pedir tendido. ahí que nos den Sí, un... ya vamos a empezar las gestiones. No se olviden de Bueno. seguirnos en activados.ok. Nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes agradecerte Agradecer. por haber venido, Maxi. No, Siempre por bienvenido. Te deseamos lo mejor. Así Bueno, que muchas El gracias. mayor de los éxitos, gracias por haber pasado por Muchas Activados y te gracias. esperamos la próxima con Sí, más preguntas. Sí, ojalá después de algún torneo o antes de competir otra vez. Así que, o cuando la estemos verdad en que un contento. canal más grande con más Sí, horas. cuando quieran, cuando quieran. Yo vivo acá cerca, así que Ah, ahorita cuando quieran. mirá, de haber sabido Mentira, antes. Palito, mentira. Bueno, ustedes quédense ahí que en un ratito ya venimos.